Muchas gracias, hermanita María. Dios les bendiga a ustedes también. A los hermanos que se reúnen cada sábado en el fuerte clamor final y que se preocupan de llevar la palabra de Dios por esta cadena del aire desde Washington en este día sábado especial. Y vamos a iniciar nuestra meditación de esta mañana en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 37, que señala lo siguiente: y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Con este pensamiento va a ser el centro de esta mañana, y ahí nos habla de los momentos en que sale el pueblo de Dios de Ramsés hacia Sucot. Y dice que junto con ellos, con esta salida, se les unió una multitud mixta de distintos tipos de personas. Y esto tiene que ver con nosotros hoy en día, porque dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay un matiz de distintos caracteres, algunos temperamentales, otros más mundanos, algunos más consagrados. Hoy en día estamos repitiendo la experiencia del pueblo de Israel con una diversidad de caracteres en nuestro medio. Y que lamentablemente cuando uno llega a la iglesia, empieza a conocer, empieza a asistir, y piensa de que todo es santo, todo es correcto, todo es perfecto dentro de la congregación, porque no sabe de esta multiplicidad de caracteres, como recién dije, que hay una multitud mixta, que aparentemente son hermanos, que aparentemente siguen la palabra de Dios, pero que al escudriñarlo a través de la palabra del Señor, se hallan diversas falencias. También esto nos muestra en Apocalipsis 2, también nos señala esto, cuando le habla a la iglesia de Esmirna, el alfa y el omega, el primero y el último, dice la escritura, el que estuvo muerto pero vivió. Y dice esto en el versículo 9 de Apocalipsis 2, dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí en este texto nos habla también de aquellos que se dicen ser judíos, pero dice que no lo son. O sea, son hermanos que participan en la congregación, en los cultos, a veces lideran, y que pensaríamos de que realmente son el pueblo de Dios. Pero la Escritura dice que son sinagoga de Satanás, y que para limpiar esta iglesia, este pueblo suyo, el Señor va a hacer una limpieza, porque dice: no temas en nada lo que vas a padecer. La ley dominical, las tribulaciones, las pruebas que el pueblo de Dios tiene que soportar son para ser probados, dice acá, que tendréis tribulación. Y el propósito del mensaje de esta mañana es ver que ojalá que nosotros que estamos escuchando, que estamos en este momento en la iglesia, no seamos parte de esa multitud mixta, de esos judíos que blasfeman pero que no lo son, sino que son sinagoga del enemigo. Y pongo de ejemplo esta iglesia de Esmirna,
por el sufrimiento, por la persecución, porque esta iglesia es la única de las 7 que no recibe ninguna reprensión, sino felicitaciones y promesas de recompensa. Cuando hoy en día vemos todo lo contrario, todo lo opuesto a lo que nos muestra la Escritura y la mundanalidad, cómo ha invadido al profeso pueblo de Dios, la música, los hábitos, etcétera. Todo eso que debiera ser un distintivo para nosotros, para el mundo, de que este es un pueblo especial, de que es un pueblo distinto. Y más que nunca debemos nosotros levantar el estandarte y protegernos y velar, como dice la Escritura. En Spiritual Gift, en el tomo 2, en la página 277, dice: el poder que Satanás emplea para engañar durante el tiempo del fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Qué fuerte esta cita, porque los obstáculos, los impedimentos, las pruebas, todo lo que nos puede hacer decaer, ha sido aumentado 10 veces, dice acá, por el enemigo, para destruir la fe de este pueblo final. Dice que durante el tiempo del fin es 10 veces mayor los ataques de Satanás contra nosotros. Entonces deberíamos velar más todavía ante esta avalancha que el enemigo pone delante de nosotros dentro de la congregación, en nuestro medio, quizás con nuestros familiares, con alguna persona conocida, para hacernos caer en este tiempo del fin. Así que ojalá que podamos velar nosotros, ojalá que cada uno pueda saber el tiempo que estamos viviendo. Y en Testimonios para los Ministros, en la página 472 dice: dirige a sus ángeles, o sea, el enemigo, dirige a sus ángeles para que coloquen tramos especialmente destinados a los que esperan la segunda venida de Cristo. O sea, está poniendo trampas, quise decir, que coloque trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos del Señor. Testimonio para el Ministro 472. Es el especial ataque contra este pueblo que lucha, que se esmera, aunque cae, tiene tropiezo, pero se vuelve a levantar por el corazón sincero que desea agradar a Dios en todo. Pero es débil, cae muchas veces, pero su sinceridad y la fe está tratando de llegar a la meta. Y en este vaivén, en esta lucha, el enemigo especialmente ataca a este pueblo. Te puede estar atacando a ti en distintos aspectos de tu vida. En el trabajo puede ser, o quizás con alguna enfermedad que te está aquejando en estos momentos. Todo es parte de una lucha, de una batalla invisible, pero que es tan cierta como en los tiempos de Elías o en los tiempos de los apóstoles. En el mismo libro, Testimonio para los Ministros, página 474 señala: induciremos a los adventistas a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que pensaron y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo. Entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder. Eso es lo que escribió la hermana Juárez en la página 474, hablando de los planes del enemigo, y es lo que se ve hoy en día, cómo se rebaja la norma, cómo se le llama a los que quieren hacer la voluntad de Dios fanáticos, extremistas, porque acá dice que va a tratar de inducir a los adventistas a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que se pensaba, que tenemos que asemejarnos a las otras iglesias, que no debemos ser tan legalistas, también se usa esa palabra, porque esta multitud mixta que estamos mencionando, estos que se dicen judíos,
pero no lo son. No se quedan tranquilos, no se quedan quietos, se airan cuando se les presenta la palabra de Dios en forma directa. Y ahí es donde se va a producir esa persecución interna dentro de la congregación, y que finalmente el enemigo, no tranquilo con eso, va a ser una opresión mundial, trayendo como la última prueba el falso día de reposo con una ley dominical para hacer caer y tamizar al pueblo de Dios de la faz de la tierra. Y esto es toda una seguidilla de pequeñas trampas, de pequeños engaños, desde el momento que nos levantamos en la mañana, nos bajamos de nuestra cama hasta la noche cuando nos dormimos. Es una constante prueba del carácter y de lo que somos en verdad. También ella dice que va a usar, la hermana White dice que va a usar a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que no conocen la eficacia de ella, para ganar a muchos. Al ver un dirigente que pareciera estar correcto, a hombres que aparecen en la televisión o grandes predicadores por la radio, la gente se confía, la gente mira al hombre, lamentablemente. Y por eso que se necesita fortaleza espiritual, se necesita claridad mental y una conexión con el Señor para poder ver y distinguir lo falso de lo verdadero. Podríamos decir dentro de la iglesia que hay dos corrientes, dos líneas que se oponen una a otra. Y eso no es mi idea, sino que la hermana White lo señala diciendo así: hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Ahí tenemos una línea, que los que quieren hacer la voluntad de Dios, y por otro lado está aquellos que quizás inconscientemente no se dan cuenta quizás de que corrompen al pueblo de Dios con sus prácticas, con sus quejas, con su rebajo de la norma. Ojalá, mi hermano que estés escuchando, que medites bien en estas palabras, que tú no seas parte de esta multitud mixta que viene con Egipto, trayéndolo a la casa de Dios, trayéndolo a las creencias fundamentales de este pueblo bendito que va a preparar el camino para la segunda venida del Señor. Y ahí entonces menciona de que hay dos líneas que se oponen entre sí, y vemos claramente cómo se avanza en la medida que nos acercamos al fin de los tiempos, cómo en la iglesia, en los medios, en el mundo, se va en contra de la palabra de Dios. Vemos como la ordenación de la mujer, por ejemplo, cada día toma más fuerza entre nosotros. Hay muchos que son liberales y hay otros que son conservadores. Esas dos líneas también podríamos definir, pero que se presenta en contra del Señor. Estas personas odian el espíritu de profecía. Algunos le llaman bruja al espíritu de profecía, otros le llaman legalista, en fin. Y ella menciona claramente de que para ver quiénes forman parte de estos falsos hermanos, en la carta 40 del año 1890 dice: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Y no es que seamos fanáticos del Espíritu de profecía, sino que lo que ahí se menciona es la sabiduría que está de acuerdo con la palabra santa, con la Biblia. Porque si no fuera así, entonces nadie podría decir que es enviada de Dios, sino que usted estudia los libros, el conflicto, el deseado, los testimonios, y se va dando cuenta de que la sabiduría que hay ahí envuelta viene de lo alto y está en perfecta armonía
con la Biblia, pero dice que se va a encender un odio satánico porque ellos no quieren esta camisa de fuerza, le llaman también. Ellos no desean realmente hacer la voluntad de Dios, sino que es como un club social para compartir, para reírse, para hacer dramatizaciones teatrales, para tener títeres en la iglesia, para reírse con las predicaciones, con los chistes de los ministros. Tenemos esto a todo nivel, lamentablemente, y tenemos que señalarlo, mis hermanos. Cómo se están uniendo esta conferencia general con los poderes mundanos. Cómo asisten delegados de Naciones Unidas a los congresos. ¿Qué tienen que hacer esos poderes mundiales? Vemos al presidente de los adventistas con el delegado de la ONU. ADRA, por ejemplo, apoyando los objetivos globales también de las Naciones Unidas, que nosotros sabemos que promocionan el homosexualismo, promocionan el lesbianismo, promocionan el aborto. ¿Y qué decir del aborto en la iglesia adventista? Como ellos hace décadas lo han ya apoyado, porque ellos dicen que es para controlar la población. Ustedes ven como el expresidente Neal Wilson, el padre del actual presidente, entonces apoyando públicamente esto, porque no se puede estar de la mano con los poderes globales como se está esta organización. Como esta multitud mixta se ha tomado el liderazgo y ha hecho que llevarnos para unirnos con aquellos que pisotean la palabra de Dios, porque el homosexualismo está condenado a la palabra de Dios. El lesbianismo, no matarás, con el aborto. ¿Cuántas muertes cada día se producen en hospitales, en clínicas adventistas? Y que de esto no se habla, porque esta multitud mixta se enoja, se enciende, se va en contra del mensajero, pero así son las cosas. Así que instrumentos o organizaciones como ADRA también tienen una unión implícita con el poder civil, también con la ONU en sus distintos aspectos. Tenemos los servicios de cantos, que parecen más bien conciertos, sobre todo en los camporí de este club de conquistadores. Predicaciones que están orientadas a hacer un show de risas, como recién dije, y muchas otras cosas más que distraen a la membresía, al miembro común, del mensaje del tercer ángel que debemos dar. El baile, cómo se ha introducido también, el rechazo a la reforma pro salud, etcétera, etcétera. Podríamos dar la lista, pero es muy larga, mis hermanos. Cada uno tiene que ver, tiene que analizar, y ojalá no apoyemos ni seamos parte de este movimiento dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. En Consejo sobre Mayordomía, en la página 280 dice, hablando de la reforma pro salud que se desprecia hoy en día: la salud es una bendición inestimable, dice, que está más íntimamente relacionada con la conciencia y la religión de lo que muchos se dan cuenta. Tiene mucho que ver con la capacidad de uno para servir, y debe ser guardada en forma tan sagrada como el mismo carácter, porque cuanto más perfecta sea la salud, tanto más perfectos serán también nuestros esfuerzos para hacer progresar la causa de Dios y beneficiar a la humanidad. Ahí termina la cita. Y aquí se nos da entonces la importancia también de este brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que mientras mejor sea nuestra salud, más perfectos van a ser nuestros esfuerzos para hacer progresar la causa de Dios, porque va a estar más despierto, va a tener ánimo, no va a andar tropezando por aquí y por allá porque la salud le afecta. En Testimonios tomo 2, en la página 65, sigue diciendo: es tan pecado violar las leyes que rigen nuestro ser, como quebrantar uno de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas sin quebrantar la ley de Dios.
las leyes de nuestro ser, entonces aquí las pone en igualdad con los mandamientos. Y hay muchas citas más. Ahora voy a leerles Mateo capítulo 13, verso 36, que dice así. Porque ¿cómo sucede esto dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo que cuando uno llega se empieza a dar cuenta de que no era tan perfecto este asunto? Y ahí es donde necesitamos tener esa comprensión de que Dios está perfeccionando los caracteres, que unos van más adelante y otros van más atrás, pero al fin y al cabo hay imperfecciones. Y el que trae también esta semilla es el enemigo, que trae a individuos que en realidad no son sinceros, sino que son puestos ahí por el enemigo, como dice aquí Mateo 13:36, que dice: entonces dejó a la multitud, hablando de Jesús, y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. O sea, Dios busca a sus hijos sinceros y les enseña, los perfecciona. Pero la cizaña es sembrada por el maligno, no es una semilla que Dios ha puesto. Es una obra oculta, es una obra que no se ve a las claras, que parecieran ser todos ovejas. Pero en este momento se necesita que el pueblo de Dios pueda tomar su lugar y darse cuenta ampliamente de las dificultades y de lo que Dios requiere de nosotros. Porque tenemos que dar ese mensaje del tercer ángel, tenemos que anunciar al mundo. En estos momentos, vamos a decir que el Vaticano, esta bestia que aparece en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 13, es el estado con más criminales por metro cuadrado. Por algo la Biblia lo señala como este poder del mal que obedece al dragón. Y si uno analiza la historia de este movimiento religioso que se opone a Dios, se va a dar cuenta de que en la historia de los papas han habido 22 papas que han sido homosexuales. 22. Si investigamos, nos damos cuenta de que en la historia han habido 16 papas que eran pederastas. Esto es increíble, porque se visten de blanco, con ropas lujosas, de oro, inclusive bordadas en oro, y desde el punto de vista católico, son santos. Pero vemos que la historia dice otra cosa. Hay 15 que han sido sadomasoquistas. 12 papas se han casado. 10 han sido incestuosos. 10 han sido proxenetas. 9 papas han sido violadores. Y así la lista sigue. 7 han sido fetichistas. 6 han sido hijos de cura. 4 hijos de papas. 4 padres de papa. Y uno zoofílico. 2 protectores de sacerdotes pederastas, como Juan Pablo II, que ya es el más moderno. Entonces, estos son hombres perversos y que no son santos. Y 2 de estos han sido beatos. Esto está en el libro escrito por Eric Frattini de los papas y el sexo. Y eso es un pequeño grano de arena por mencionar algo acerca de este poder que Dios quiere que su iglesia denuncie. Pero que esta multitud mixta nos impide avanzar. Y mientras más inteligente un miembro adventista es más capaz, mientras más alto el puesto, más servirá de cebo para atraer a otro a estas trampas que estamos nosotros mencionando. En la Review and Herald del 10 de enero de 1893 señala: Satanás se propone llenar la iglesia de falsos hermanos, por cuyo medio pueda obrar con mayor éxito
para debilitar la causa de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, como recién mencioné, con la ordenación de la mujer. Como cada vez es más alta la votación por ellos. Pero acá dice que es una obra del enemigo, que no todo el que parece trigo lo es. Y como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Estamos en medio de una gran guerra, mi hermano, de una gran batalla que se está lidiando en los corazones, en nuestras vidas. Que Dios nos ayude para poder ser parte del trigo y no de la cizaña. También en Testimonios tomo 2, para la iglesia, en la página 391 dice: vi a muy pocos que permanecían en la luz, teniendo discernimiento y espiritualidad para descubrir estas piedras de tropiezo y quitarlas del camino. Hay hombres que están en puestos de responsabilidad en el corazón de la obra y están dormidos. Satanás los ha paralizado con el fin de que no descubran sus planes y ardides, mientras que él está activo, seduciendo, engañando y destruyendo. O sea, aquí hay un plan del enemigo que aún en puestos de responsabilidad, dice, en el corazón de la obra, ellos no están claros, ellos están durmiendo, ellos están paralizados para que, con el fin, los ha paralizado el enemigo para que no descubran sus planes y entonces el pueblo de Dios esté a ciegas, esté sin conocimiento de las trampas que se están dando. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ver esto, analizar nuestra propia vida en este día sábado con los hermanos allá que están transmitiendo y que llega a distintos lugares a través de Facebook, va a llegar a través de YouTube, de distintas plataformas, para que sea este mensaje de amonestación y bendición para que este pueblo no pierda el rumbo, porque es terrible, alcanza a todo nivel dentro de la iglesia. Como dice esta cita en Testimonios tomo 5, página 12, dice: ministros, o sea, pastores, profesores y maestros no consagrados ayudan al enemigo a levantar bandera dentro de nuestros propios baluartes. Dentro de la misma casa está el enemigo, como dice la Escritura. Y aquí señala a pastores que con su influencia tendrán que dar cuenta algún día por las almas que perecen. Profesores también dice, hablando de los colegios, que ahí también ya de la iglesia, pasando el colegio adventista, se rebaja otro tanto el asunto. Y maestros, los maestros de escuela sabática, pero dice no consagrados, que ayudan al enemigo en su trabajo dentro de nuestros propios muros. Y podemos verlo que hasta el número de la conferencia general, la división y la armazón que tiene esta corporación adventista, se divide en 13 divisiones mundiales. Y ese 13 no es casualidad, porque hay infiltración dentro de este pueblo. Y no es casualidad de que la conferencia general esté allá en Maryland, que por la gracia de Dios yo he estado varias veces allá predicando, y que está cerquita de Washington, de Virginia, todos esos lados. Pero ¿no les parece extraño que la conferencia general esté en Maryland, que significa la tierra de María? Hay muchas cosas que no podemos ver por el tiempo, pero por favor analícela, porque nosotros debemos andar de acuerdo a la Biblia y ponerla en práctica en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que pensamos. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 130, también dice ella: como adventistas del séptimo día, colocamos por encima de las costumbres y tradiciones el sencillo así dice Jehová. Y por esta razón no estamos ni podemos estar en armonía con las multitudes que enseñan y siguen las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Y eso pasa porque hoy en día la influencia de mirar al líder, porque no se le preparó cuando antes del bautismo, cuando estudió la fe de Jesús o estos cursos tan básicos,
y que ya con algunas lecciones ya lo bautizan, lo bañan. Entonces se acostumbra a no andar en una así de Jehová porque no conoce la Escritura. No hay una preparación cabal para ingresar a este movimiento adventista, y a través de las décadas, a través de los años que se está esto llenando de lo que es paja y lo que no agrada al Señor. Y entonces siguen la doctrina y los mandamientos de los hombres, tienen más poder que la palabra del Eterno. En la página 189, Testimonios tomo 1, dice: ahora es tiempo de prepararnos. El sello de Dios no señalará jamás una frente impura. Nunca será estampado en la frente de los ambiciosos y de los mundanos, de los mentirosos e hipócritas. Todos cuantos reciban el sello deberán comparecer sin mancha ante Dios como candidatos al cielo. Escudriñar por vosotros mismos las Escrituras, a fin de comprender la pavorosa solemnidad de la hora presente. Ahí termina la cita. Claro, ahí el testimonio nos muestra, es una lámpara que ilumina el momento que estamos viviendo de la historia. Y aquí está hablando de la máxima, está llamando a la meta, a lo que debemos llegar como pueblo, porque dice que reciban el sello del Dios vivo. Y eso no es cualquier cosa, porque los que reciben el sello van a pasar el tiempo de angustia y el tiempo de las plagas postreras. Y para ello no a cualquiera va a ser dado este sello. No va a ser dado a gente fluctuante. No va a ser dado a gente tibia, que le da miedo que lo traten mal, que le digan fanático, religioso. No, está hablando de aquellos que escudriñan por sí mismos las Escrituras y que están sin mancha ante Dios. Eso tiene que ver con el carácter. Eso es tremendo. Ojalá que Dios nos ayude todavía, porque las imperfecciones que tenemos debemos tratar de solucionarlas con la ayuda del Señor. Hoy estamos viviendo en el tiempo de que a lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno. Si en los tiempos que recién pusimos el ejemplo de Esmirna, de esta iglesia que no soportaba a aquellos judíos que no lo eran en realidad, en ese tiempo de persecución, que iban a ser echados algunos en la cárcel, como decía el versículo, se malinterpretaba, por ejemplo, la comunión de la Santa Cena como una especie de canibalismo en la cual tomaban sangre y comían carne humana. O sea, siendo una iglesia tan fervorosa, tan pura, aún así el enemigo torcía sus actividades. ¿Cuánto más hoy en día se va a hablar mal de este pueblo con todo el mal ejemplo que vemos por delante? Si ya en una iglesia tan pura como ella, un simple rito de la cena del Señor, le decían que era canibalismo. O sea, hoy en día los van a destruir por todas partes. Se confundió, se malinterpretó la camaradería cristiana que ellos tenían en esos tiempos con el libertinaje. Incluso los culparon con cargos de ateísmo porque adoraron a un Dios invisible, sin imágenes, que era algo irracional para ese tiempo. Tenían muchos dioses, imágenes de dioses. También el Estado sospechaba de ellos porque se negaban a venerar al emperador. Entonces había un sinnúmero de creencias que les era contraria. Y eran perseguidos, tenía que el enemigo inventarle falsos cargos, por decir así. Y ahí eran perseguidos. Pero hoy en día el enemigo no inventa falsos cargos porque ya tiene al pueblo en la mano. No hay ninguna persecución porque no se vive piadosamente. Y no es solamente defender la verdad, sino que es ponerla en práctica, y a pesar de que nuestra imagen quede por los suelos, se nos invente, se nos calumnia de tantas formas. Y muchos cristianos en ese tiempo de Esmirna murieron como mártires por la persecución. Tenemos a Sebastián, por ejemplo, que fue amarrado a un árbol, o Cecilio, que
se le llama el patrón de la música sacra, pero que murió en una hoguera. Muchos cristianos fueron sometidos también a la esclavitud, que era una práctica común en el Imperio Romano. Quizás si lo mataban a la persona, eso ya sucedía en unos segundos y ya se acababa. Pero pónganse usted en el caso de ser esclavos, porque el imperio también los repartía, los llevaba a Roma, a Italia, y entonces tenía que tener una vida de servicio, de servidumbre sin paga. ¿Podría usted estar dispuesto a eso? ¿Podría soportarlo? En la historia vemos también este famoso mártir Policarpo, que 70 años después, ¿no es cierto?, de esta iglesia de Esmirna que estamos diciendo, fue el 12º y último de los mártires de esta época, que para la época, cuando muere, había servido como el principal ministro religioso de esta iglesia que estoy poniendo, por ejemplo. Yo tengo una semana de predicaciones de las 7 iglesias, pero me he detenido en esta porque la encuentro que nos va a servir para aclarar nuestro tiempo que estamos viviendo. Este hombre, Policarpo, fue ministro religioso por espacio de 40 años y a una edad muy avanzada fue arrestado en una casa de campo, o un viernes por la noche, cuenta la historia, y inmediatamente cuando fue arrestado le pidió a la esposa, cuando llegaron los soldados a la casa, le pidió a la esposa que preparara cena para los soldados que habían venido a detenerlo. Mientras estos comían, todos los soldados estaban comiendo, Policarpo se puso de pie a un costado de la pequeña habitación en la cual estaba y oró en voz alta durante 2 horas por cada cristiano del Imperio Romano de quien él se podía acordar. Al día siguiente, en el anfiteatro, el gobernador Status Quadratus se sintió profundamente impresionado por Policarpo, que incluso trató de salvarle la vida sin obtener ningún resultado, porque Policarpo estaba ansioso de servir a Jesús con su vida y no quería defraudarlo. Roma lo había condenado como criminal, pero Policarpo en cambio dio esta vibrante respuesta que dice así: durante 86 años lo he servido, o sea, hablando de Jesús, y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? Y entonces ahí prepararon la hoguera y lo queman y ahí muere. Pero ¿quiénes son los que prepararon esa hoguera? Aquí viene el punto al cual queremos llegar. Eran los miembros de la sinagoga judía, sus mismos hermanos, quienes pidieron a gritos que Policarpo fuera arrojado a los leones también. Pero los leones estaban más que satisfechos, no tenían hambre, que es muy raro eso, porque los momentos anteriores se habían comido a otras víctimas no cristianas. Así que un heraldo explicó entonces que ya había pasado la hora del día cuando todavía era legal que se usara a los leones en este entretenimiento, porque la multitud exigió que Policarpo fuera quemado vivo. Y cuando el gobernador consintió, los judíos, en una actitud hostil, podríamos decir muy poco común, fueron los primeros en reunir leña para la hoguera, aunque era día sábado. Ellos igual prepararon ahí. Eso está en el libro Apocalipsis y sus revelaciones de Mervyn Maxwell, la historia de Policarpo. Y es un ejemplo de cómo los mismos hermanos que guardaban el sábado eran los más interesados en quemar a este hombre de Dios. Porque la historia toda se va a volver a repetir. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero el Apocalipsis decía: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y ese número 10, que también representa
es un símbolo bíblico de prueba, por decirlo así, de juicio, porque son exactamente 10 mandamientos de la santa ley de Dios. También que el hombre es probado por la ley. En Santiago 2:10 dice que también será juzgado por esta ley. Encontramos una serie de ejemplos en la palabra de Dios que nos confirman por qué la Biblia menciona 10 días, no menciona 15, 12, 9, no, menciona 10. Y podemos verlo que estos 10 días literales de prueba respecto a la alimentación que tuvo que soportar, por ejemplo, el profeta Daniel cuando llegó a Babilonia, y al cabo de los cuales iba a ser juzgado. O sea, siempre está eso en la Biblia. También podemos ver en el calendario judío, encontramos los 10 días en relación a prueba y juicio, que durante la vigencia del santuario terrenal, el pacto antiguo, encontramos que cada año, en cada año, con la fiesta de las trompetas, comenzaban a correr 10 días de prueba que concluían en el día de la expiación, cuando llegaba el juicio, el famoso Yom Kippur que se le conoce. La simbología del número 10 como prueba o juicio también la encontramos en las 10 plagas, por ejemplo, en Egipto, y donde también lo vemos en las 10 generaciones de Adán hasta Noé, hasta que vino el juicio con ese gran diluvio, que hasta el enemigo tuvo miedo de desaparecer. Sabemos que la profecía de la palabra de Dios, un día profético equivale a un año literal. No voy a ahondar más en esto, pero la Biblia, que no puede ser quebrantada, muestra de que este pueblo va a sufrir persecución. Esta es la última y más sangrienta de las persecuciones. Va a darse no en el Imperio Romano, sino bajo nuestro tiempo, a esta generación. No va a ser solamente Diocleciano, que se extendió allá por 10 años en el pasado, sino que hoy nuevamente el pueblo de Dios va a ser probado, como decía la Escritura. Y por eso que es tan importante esta preparación interna, mental, del corazón, que podamos nosotros desarrollar. En Mensaje Selecto, el mensaje para los jóvenes, en la página 296 dice: cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto de testimonio de que aman a Dios más que a todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, entonces la iglesia tendrá poder para conmover al mundo. Ahí termina la cita. Y eso es lo que pasa hoy en día, que como no se tiene ese poder, no se practican estos principios, tampoco se enseñan desde el púlpito, entonces se recurre a planes alternativos como obras teatrales, música, Navidad, por ejemplo, distintas celebraciones, Día del Profesor, Día del Pastor, Día del Diácono, cosas que no son en la Biblia, para dar ese sentimiento de sociabilidad, de que aquí estamos contentos, de que aquí la pasamos bien, pero se hacen rifas, se hacen, digamos, comilonas para juntar dinero, cuando debiera ser dado una ofrenda en forma voluntaria, no estimulando de esa forma como el mundo, que incluso en la iglesia se hacen bingos. Por eso que esta forma de ver la Biblia es totalmente distinta a lo que Dios nos presenta en su palabra. Y el pueblo de Dios obedece simplemente a lo que la Biblia señala. Y como dice el Conflicto de los Siglos, sin importar las consecuencias, sin importar nuestra vida, nuestra imagen en el mundo, sin importar cuánto se pueda sufrir. Por eso decía ahí en Apocalipsis 2, 10, 11, no hacen nada lo que vas a padecer. O sea, ahí menciona de que va a haber esa tribulación, va a haber esa persecución, ese sufrimiento. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño
en la muerte segunda. Gloria a Dios por eso. Porque ahí está la promesa. Aquellos que se han preparado y que vencieron por amor al Señor. Ese es el verdadero amor, de dar por las almas, de enseñarles cuál es el camino. No como hoy en día que se dice todo lo contrario, que por amor no se predica estas cosas porque son muy duras, porque la gente se asusta, tiene miedo, ya no quiere ir más a la iglesia porque está apenas. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú te asustas, si tú te da miedo, todavía el ego está vivo ahí dentro de ti y te da miedo, entonces quiere decir que falta perfeccionar el amor. Porque dice que el amor echa fuera el temor. Más claro, ni echar agua. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero estas son palabras para que sigas la senda correcta. Este es el camino. No podemos suavizarlo ni maquillarlo para que la gente no se asuste, porque no debiera asustarse. Porque la conciencia lo acusa. En 2 Timoteo 3:12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, la Biblia es clara. La Biblia menciona que este camino no es un camino fácil de rosa. También el Señor Jesús dijo que si había que ser crucificado, que había que crucificar la carne, las pasiones y todo eso. Este es un asunto, mis hermanos, de la mayor importancia. En el conflicto de los siglos, en la página 52 dice: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Y ahí volvemos a lo mismo. La iglesia se ha conformado a las reglas del mundo porque está gobernada por esta multitud mixta. Es interesante que ahí dice el único motivo, conformarse a las reglas del mundo. Sigue diciendo el conflicto: si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital dentro de la iglesia. Y eso es lo que dijimos anteriormente, que hay una línea, hay un grupo de hermanos que no le da la importancia a la escritura, que rebaja las normas, que son indiferentes ante ella. La realidad nos lleva a la conclusión de que no estamos viviendo piadosamente, porque podemos salir a la calle tranquilamente, algunos van a la playa, otros van al cine, a distintos lugares y no nos pasa absolutamente nada, porque en realidad nos está dando el mensaje del tercer ángel, no estamos siendo luz para el mundo, si no estaríamos perseguidos, estarían siendo bloqueadas nuestras cuentas bancarias, estarían siendo quitadas las propiedades, los que tienen propiedades. Estaríamos siendo golpeados físicamente por algún fanático, por algún contrincante, porque esto enciende el odio del enemigo contra la pureza que se está desarrollando en su vida. En resumen, estamos conformes con las reglas que nos rodean. Y por eso que hay estas alianzas con distintas organizaciones mundiales que son brazos del enemigo, de la bestia, como recién dije, por señalar las Naciones Unidas. Estamos conformes con las reglas que nos rodean y el espíritu de transigencia que se vive hoy en día en nuestro medio, de tolerancia con el pecado, ha llegado a envolver a este pueblo sutilmente. Y hay un pecado del que es el más grave y que claro, no se nota, pero muchas veces el que dirige está lleno de orgullo. Y claro, no es algo que tangible, ¿no?
pero es uno de los graves pecados, igual lo escogen como dirigente. Se hace la vista gorda ante determinadas cosas y en otras son más estrictos. Pero todo desagrada a Dios, todo lo malo que no está en la Biblia. En primer escrito, página 119, dice: un estupor como letargo parecía suspendido en la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. O sea, un estupor como letargo, dice, o sea, un adormecimiento, podríamos decir, un relajamiento, que están ahí tranquilos, olvidándose de que somos responsables por la que hemos recibido, por cada libro que usted ha leído, por cada culto que se supone que perfecciona y nos acerca a Dios, por todo este privilegio de tener el testimonio de Jesús con nosotros, por cada cosa, por cada bendición. Somos responsables por la luz que hemos recibido. El Señor dijo: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si no damos el mensaje, si nos desvanecemos, no servimos ya nada más como este ejemplo de la sal que estamos citando. Es echado fuera. Es el grave peligro que enfrenta el Israel moderno hoy en día. El mensaje final, o sea, el mensaje de los tres ángeles, denuncian al sistema falso, denuncian al catolicismo y al mundo protestante la imagen de la bestia. Vean que no es fácil esto. Porque no solamente los católicos nos van a odiar, sino que las demás denominaciones. Y entonces, como recién dije, a muchos les da miedo y se han hecho estadísticas de que el primer miedo que tiene la gente es el hablar en público y el número 2 es morirse. Fíjense que el primer miedo, lo que más miedo le tiene a las personas es hablar en público, podríamos decir, es predicar, es enseñar. Porque no es fácil, pero no importa, se van a levantar Elías modernos, Juanes Bautistas que van a denunciar como ellos lo hicieron ante el rey, ante un rey apóstata. Se necesita que este pueblo abra su boca, que mueva sus labios, que viva de acuerdo a lo que de lo que está en la palabra de Dios. Esto es algo real. Ya vemos por doquier señales, vemos guerra, vemos los planes del enemigo en cuanto a la élite mundial que se unen con el papado. Todos los días las noticias nos presentan enfermedades, muertes, sufrimiento. Todas las señales que salían en Mateo 24 están delante de nosotros. Y se necesitan predicadores. Se necesitan gente que amoneste, que enseñe, que dirija, que muestre la Escritura. A pesar de que estemos delante de un rey apóstata, como recién dije, como Elías y Juan el Bautista. En Profetas y Reyes, página 103, dice este gran ejemplo de valentía que presentan estos varones de Dios. Dice, hablando de Elías: yo no he alborotado a Israel, aseveró audazmente, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Y ahora va el punto a lo que queremos llegar. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Y ahí menciona en esta cita que graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Imagínense que ella lo dijo hace más de 100 años atrás. ¿Qué diría hoy en día en cuanto a lo que estamos viendo, a estas uniones ilícitas con los poderes globales? Porque esto no es solamente cosa de una iglesia, de un movimiento religioso, una nación adventista, sino que esto es algo global.
Estamos hablando del planeta, estamos hablando de los países, de que va a llegar el momento en que se va a cumplir de que todo el mundo va a adorar a la bestia. Todos. Para allá van estos planes. Imagínense los pasos que se han dado ya con esta enfermedad, con este virus COVID-19. Porque ese 19 es el sello, es la marca de que esto no ha sido en forma natural. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, las Torres Gemelas, 9-11, el 11 de septiembre, 9-11, o hay un 9 y hay un 1. Lo mismo que pasa aquí con el COVID, que es 1-9 también. No voy a explicar eso porque no es mi tema, pero tengo varios mensajes que desarrollo este asunto de estos símbolos que se usan. Estamos viendo todos los días este tipo de señales. Y hoy necesitamos mensajes más directos. Los suaves sermones que se predican hoy es debido al espíritu de conveniencia, no por el amor a las almas. Porque quieren tener el status quo. Quieren ellos que estar unidos con el poder civil y con la iglesia. En Profetas y Reyes, la página 104 también dice: los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativo. Profetas y Reyes, página 104. Entonces, eso de que nos han querido meter, de que por amor nos enseña, de que no se quiere ofender a las almas, ese dice que no es el verdadero amor. Lo que interesa es mostrar el camino y que la persona pueda decidir. Claro, mostrárselo en forma correcta, con bondad, con mansedumbre, pero ellos se ofenden por lo que diga. Porque en el fondo es no recibir la palabra, no está morando la escritura en su corazón. Y al mensajero se le tilda de fanático, de extremista, de loco. Pero dice que los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables. Así está la situación, mis hermanos. Ese es el panorama. Eso es lo que viene, o sea, estamos viviendo y viene mucho más profundo en el tiempo que queda todavía antes de la segunda venida. Así que no debemos olvidar lo que la Escritura nos menciona. Aquel que nos dijo, el que estuvo muerto y que vivió. Aquel que es la resurrección y la vida. Hagámosle caso al que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es por eso que Jesús aseguró a los mártires la vida eterna diciendo en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esas son las palabras del Señor Jesús. No tener miedo y decir el mensaje de Dios y dejarle al Señor las consecuencias. También Pablo dijo un poquito antes de morir como mártir, en 2 Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor por eso. Así que el apóstol confirma lo que estamos mencionando, de que este camino es de persecución, que hay que pelear esta buena batalla, que hay que guardar esta fe a pesar de los problemas, de las circunstancias que el enemigo está poniendo en nuestra vida, utilizando distintos medios, como dijimos recién, porque el Señor juez justo en aquel día dará la corona de justicia a todos los que perseveren en su segunda venida. El apóstol Pedro también confirmó esto diciendo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis incorruptible gloria. ¡Qué maravilla! El Señor tiene esto para ti, mis hermanos, para todos nosotros, para todos aquellos que le aman y se preparan para su segunda venida. La Escritura decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la vida. Gloria al Señor por eso. Qué mejor promesa que estar con Él, vivir a su lado por toda la eternidad. Comenzamos este mensaje diciendo: y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600.000 hombres de a pie sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta juntamente con ovejas y vacadas. Que tú y yo, mis hermanos, seamos parte de esta multitud mixta, sino que la Escritura: sé fiel hasta la muerte. Hagamos la voluntad de Dios, busquemos al Señor que nos ayude en nuestra vida, en nuestras imperfecciones, y entonces resplandezca Cristo en nosotros, y entonces vendrá Él a buscar a su pueblo. Que tú seas parte de su pueblo, que yo también, mis hermanos, y todos aquellos que escuchan, que pueda ser un pueblo poderoso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor por eso. Estoy muy contento de haber compartido nuevamente con mis hermanos allá de Washington, de esta iglesia del aire. Y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes rica y abundantemente.